el vapor de agua se ocupa para muchas cosas, desde la industria alimenticia hasta la parte de construcciones o de los que fabrican materiales de construcción, ¿no? Como ladrillos y demás cosas. Y es fundamental saber tratar el agua porque una caldera necesita agua tratada para poder funcionar correctamente. Aquí podemos ver un pequeño, cómo es un diseño de tratamiento de agua. Aquí tenemos el almacenamiento de agua cruda, ¿no? Que podemos sacar de nuestra fuente más cercana de agua o de la más económica. Y va a pasar por filtros, que ya ven la parte de sólidos insolubles en el agua, o sólidos que flotan en el agua, que están suspendidos en el agua. Luego pasa por la parte del ablandamiento, que pasa por diversas resinas, o dependiendo del tipo de ablandamiento que la empresa decida utilizar. Siempre es necesario una torre de desgasificado. ¿Para qué? Para eliminar el oxígeno disuelto en el agua y también el dióxido de carbono, que son los principales problemas que nos causan los problemas de corrosión e incrustaciones. Y obviamente antes de ir a las calderas necesitamos un tratamiento químico para regular el pH y también puede ser para ayudar a la desgasificación. Las fuentes de agua, obviamente que tenemos que ocupar la que mejor nos convenga. En algunos casos las toman de ríos, por lo general en Santa Cruz ocupan pozos, ¿no? Ahora, agua ¿qué de impurezas? pozo. Agua de pozo, sí. Las impurezas en el agua pueden ser las gruesas, que ya son los materiales flotantes, arenilla, algunas pequeñas, ¿no? Que se pueden ver. Las orgánicas, que pueden ser aceites, grasas, azúcares. Las moleculares, que en esto es donde entra el ablandamiento, los bicarbonatos, los sulfatos, los cloruros y los gases, como hemos dicho, el oxígeno y el dióxido de carbono, que son los principales que tenemos que eliminar. Y aquí está su tratamiento, ¿no? Filtración, un tratamiento químico. Aquí viene intercambio iónico, que esta parte de los moleculares se hace el ablandamiento, y en los gases el desgasificador, ¿no? Ahora, hay parámetros que hay que controlar para que entre la caldera. Obviamente que si tenemos un pH muy bajo, eso ayuda a que en la caldera exista corrosión. Por ende, hay que tener un pH por lo menos entre 9 y 9,5, a lo que he averiguado, un pocamente alcalino para tener para que el agua pueda entrar a la caldera. La dureza es el parámetro que mide cuántos iones de calcio y magnesio existen en el agua, ¿no? Ahorita yo estoy en prácticas en una empresa alimenticia y el agua tiene que tener 3 partes por millón, ¿no? Ese es lo máximo que puede tener, ¿no? El oxígeno, aunque es el principal causante de la oxidación, de la corrosión. Hierro y cobre, estos pueden ser filtrados por filtros comunes que conocemos, por cualquiera de los filtros que conocemos, pero esto, si entra a la caldera, causa menos eficiencia a la parte del calor, ¿no? Que la caldera caliente bien. El dióxido de carbono, igual que el oxígeno, causa la corrosión. Los fosfatos se utiliza para controlar el pH y es una protección contra la dureza. Los sólidos disueltos son, como hemos visto, a lo que vamos a aplicar el ablandamiento, como los bicarbonatos, tanto de calcio y de magnesio. El silicio es algo especial, porque el silicio, cuando ocupamos calderas de baja temperatura o baja presión, que por lo general es para la industria normal, el silicio se mantiene en el agua y no se evapora y tampoco causa incrustaciones. Solamente hay que eliminar el silicio, o bueno, es necesario sí o sí eliminar el silicio cuando
estamos en la generación de potencia, cuando hablamos de turbina. En ese caso, sí o sí es necesario eliminar el silicio porque a esa temperatura y esas presiones el silicio se evapora en las calderas y se puede haber incrustaciones de silicio que son duras y son las más peligrosas porque es una incrustación muy dura y al momento de que se zafe se va a llevar material de la caldera o peor, si llega a los álabes, a incrustarse en los álabes, que los álabes igual se van a deteriorar. Y la conductividad. La conductividad es una medida que se ocupa igual para la parte de, ya hay que eliminarlo en la parte de generación de potencia. Simplemente mide cuántas sales hay en el agua, ¿no? Eso. Aquí está lo que he dicho, para que lo puedan leer cuando se los pase, es lo mismo. Ahora, dependiendo del tipo de caldera, o en esto según la presión, nos va a pedir parámetros de hierro, de cobre, de la dureza total, del pH y de las grasas en partes por millón. Generalmente son los carbonatos de calcio lo que se mide, pero también entra en esta parte los carbonatos de magnesio. Solo se mide como carbonatos de calcio, ¿no? Y aquí dice que a presiones para baja presión, para presiones medias y para alta presión. Y como vemos aquí, para alta presión la dureza tiene que ser 0. O sea, tiene que tener nada, tiene que tener 0, literalmente un agua tratada al 100%, se podría decir. Que es en alta presión, obviamente es para potencia, ¿no? Y mi imagen. Las incrustaciones. Las incrustaciones corresponden A ver, un segundito. los carbonatos y los silicatos. ¿Sí? Un segundito. ¿Será que todos tus compañeros saben ya qué es pH, no? Ya han estudiado eso antes, ¿no? Desde química yo creo que sí saben. El pH, si no lo conocen, es la cantidad de hidrógenos que existe en un compuesto o en una sustancia. El porcentaje de hidrógeno, ¿no? Sí, el porcentaje de hidrógeno. Mide la acidez. Mientras más bajo es más ácido y mientras más alto es más alcalino. Entre 0 y 14. 0 y 14. ¿Qué quiere decir pH 7? Neutro. Es un pH neutro, se dice, que es por lo general que es el H2O, tiene un pH neutro. Bueno, el H2O. Ya, o sea, todos los menores de 7 son ácidos y todos los mayores son básicos, ¿correcto? Sí, exacto, ingeniero, correcto. Ya. Entonces ya todo el mundo ya está sabiendo eso. Sigamos. Bien. Las incrustaciones son depósitos de carbonatos y silicatos de calcio y magnesio. Estos son sólidos que, disueltos en el agua, que al haber temperatura, se pueden pegar a las paredes de la caldera y generar incrustaciones. Como ven acá en la imagen, se ven como estas manchas negras. Ahora, las de calcio y de magnesio son incrustaciones blandas, que por alguna variación de presión o al inicio digamos que se hizo la incrustación y volvemos a iniciar la caldera a la semana siguiente, estas incrustaciones pueden zafarse o pueden soltarse de esa zona y irse por las líneas o tapar la válvula de purga. Entonces eso hay que tener cuidado porque puede tapar y ya tenemos falla en la caldera. Tiene que ser, estas incrustaciones hay que eliminar, como sabemos, hay que hacer un buen ablandamiento. Aquí ven, en esta imagen, estas son incrustaciones que son como cascaritas, en sí son estas sales son como la caldera cuando hervimos agua, es lo mismo esto. Esto puede tapar la válvula de purga y ya la caldera va a funcionar mal. Ahora que ya lo puse de último, estos incrustaciones de silicio, que dice, en la caldera va a formar sales con el calcio y el magnesio, y son incrustaciones muy duras, ¿no? Y que como generan una capa extra, a ver, está más atrás,
aquí van a generar una capa extra, ¿no? Del material, va a haber un punto de calor y por ende va a debilitar el material de la caldera o de donde esté la incrustación. Obviamente que si esto se incrusta en las tuberías, en las líneas de vapor, van a reducir el área y por ende va a haber más calor en esa tubería y que puede haber rajaduras, y mucho peor todavía. Así que tener mucho cuidado. Y en la turbina, como ven, si se incrusta en la turbina, se lleva con el vapor de agua y puede haber rotura en las partes, en los álabes, ¿no? Y es peor. Luego hay arrastre del condensado. Esto simplemente es cuando en las líneas de vapor existe agua, ¿no? Por una deficiencia mecánica o química, y las arrastra porque va a presión, y esas gotas pueden pueden hacer, ¿cómo es? Puede raspar en sí las líneas de vapor. La corrosión, esta en sí, en todas las calderas puede haber esta reacción química, ¿no? Del hierro, el ion hierro con el agua forma el óxido, ¿no? Y cuando conocemos la corrosión por oxígeno pitting, que consiste que el oxígeno que está disuelto en el agua, como sabemos, en el aire hay agua y en el agua hay pequeñas partículas, moléculas de oxígeno disueltas que están en el agua. Y esto provoca que al juntarse con el metal empiece la oxidación. Y esa oxidación libera más todavía oxígeno y genera una reacción electroquímica porque es oxidación y genera más, y se empieza a oxidar más, ¿no? Y en sí eso es la corrosión. Para eso, como para eliminar el oxígeno, hay que hacer el desgasificado antes de que entre a la caldera. Ahí vemos cómo se ven como pequeños puntos la corrosión. Y se llama pitting porque son como picaduras, ¿no? Al final se ve como picaduras cuando uno abre la caldera o ve las líneas de vapor. Ah, y no me olvidé de ponerla. Bien, y ahí vamos a hablar sobre ya el tratamiento de agua. No, no lo puse, pero obviamente por el primer punto donde tiene que pasar el agua es por un filtro de arena, por lo general. Un filtro de arena es simplemente, lo hemos visto incluso en la universidad, en la Expociencia, en purificación de agua. Siempre hay un filtro de arena que, bueno, ponen un filtro de arena donde tiene varias capas. Primero viene arena, después capaz una parte de, como dice, barro, arena, arcilla, partículas de Ripio también le óxido. ponen. Ripio, ajá, le ponen ripio. Y a veces cuando el agua solamente la necesitamos para consumo, en la parte final le ponen algún compuesto a base de carbono que va a eliminar la parte microbiana, ¿no? del agua, y de ahí ya directamente se puede ir para hacer lavado o para el consumo. Pero por lo general simplemente es un filtro de arena, ¿no? Y va, como es un filtro, cada uno es de mayor o menor granulometría y va bajando, ¿no? Aquí ven cuando es en operación, el agua es bombeado por la parte superior para que caiga por gravedad. A veces es por bomba más forzado, ¿no? Para que haga más flujo. Y cuando se lava, porque esto se lava, el agua va a entrar por debajo y va a salir por arriba, ¿no? Ahora, el siguiente paso, obviamente después de esto va a unas, aquí van a unas como piscinas o a veces a tanques nomás, tanques de almacenamiento, donde se hace la clarificación, que son tres, pongámosle tres procedimientos, ¿no? La clarificación conlleva tres procedimientos: la coagulación, la aglomeración y la sedimentación. La coagulación simplemente es que después de hacer el filtrado, hay partículas insolubles en el agua que no tienen no tienen el peso suficiente para caer hasta el fondo, para sedimentarse.
Entonces, estas partículas se le echa un coagulante, que puede ser sintético, y como ven acá le echa un fluculante, ¿qué es esto? Son sales a base de hierro o aluminio, que que atómicamente tienen un núcleo un núcleo grande, ¿no? O sea que pueden atraer a estas partículas. Como ven, podemos ocupar el sulfato ferroso de aluminio, aluminatos de sodio y óxido de magnesio. Son algunos compuestos que se ocupa para la coagulación. Entonces, estos coagulantes o estos compuestos atraen a esas partículas o esas pequeñas, bueno, esas partículas y se aglomeran, por eso dice aglomeración, con tal de que ya tengan el suficiente peso para poder sedimentarse, ¿no? Aquí ven, el agua viene por acá, aquí viene el floculante, obviamente siempre es con un dosificador, ¿no? Que al tanque, y el agua por arriba ya está clarificada. La clarificación es para eliminar, como su nombre dice, para clarificar, o sea, para hacerlo más claro, ya que el agua tiene que ser, ¿no? Incoloro. Y también, como ven, para eliminar las pequeñas partículas que no pueden sedimentarse. Y ahí ya esto puede ir a un tanque de almacenamiento para después ir a los ablandadores. Hay el ablandamiento o el proceso de ablandamiento más sencillo y el más antiguo es el de ablandamiento químico por cal y soda. Soda, no me recuerdo el nombrecito, pero dice soda. Soda cáustica. Sí, pero en lo que averigüé tenía otro nombrecito más rarito. Ya. ¿Qué dice? Que al tanque nosotros al agua le echamos cal, generando esta reacción química y la cual nos va a producir carbonato de calcio que va a poder ser precipitado o sedimentado hacia el fondo del tanque y posteriormente purgado. Y también con los bicarbonatos de calcio y también con los bicarbonatos de magnesio, ¿no? Ya podemos ablandar el agua añadiéndole cal, porque vamos a poder precipitar estas cosas y solo nos queda agua. Pero esto nos reduce la dureza de bicarbonato, pero no nos sirve para el caso de los sulfatos y los cloruros. Por esa razón se le echa soda cáustica. ¿Para qué? Para que los sulfatos y los cloruros reaccionen y también salgan, puedan ser precipitados los carbonatos, el calcio, pero ahí está el problema. Esto solo nos sirve para calderas no nos sirve para la creación de potencia en caso de las turbinas, ¿no? Creación de electricidad, porque todavía tenemos sales de sodio, que estas no producen incrustaciones, no producen problemas, son solubles al agua, pero tienen conductividad aún. Y no he averiguado, porque esto es para calderas, no he averiguado la parte de cuánta conductividad necesita para la generación de potencia, pero puede llegar a sobrepasar y por esa razón no puede funcionar este procedimiento. El siguiente procedimiento es ablandamiento por intercambio de cationes. En este se ocupa una resina que se llama la zeolita, que es a base de sodio, ¿no? Y aquí tenemos lo que generalmente tiene el agua dura, los bicarbonatos de calcio, magnesio, los sulfatos de calcio y magnesio, los cloruros de calcio, cloruros de sodio, cloruros de magnesio. Todo esto reacciona con el sodio, con la resina base sodio, y aquí tenemos una parte. Al ocupar la zeolita, que es en base sodio, esto es todo lo que tiene, tanto cationes y aniones, ¿no? Calcio, magnesio, sodio y potasio. Digamos que tenemos un agua que tiene sodio y potasio. Aquí tenemos los aniones. Tenemos este es ácido carbónico, creo. Cloros y sulfatos, ¿no? Y aquí está el silicio, en el caso especial, ¿no? Y al pasarlo por la resina, vamos a poder eliminar del agua calcio y magnesio, pero no el sodio y el potasio ni todos los aniones.
Si no es tan exigente el requerimiento de la dureza, vamos a ablandar el agua porque eliminamos el calcio y el magnesio. Pero todavía nos quedan aniones, ¿no? Y el cloro. Si no es tan exigente nuestro requerimiento del agua, suficiente con este proceso de cationes, con la zeolita. Es suficiente, no es necesario otro procedimiento. ¿No? Pero si no necesitamos, fíjense, aquí nos quedan a base de sodio, que como dije, son solubles al agua y no causan problemas, grandes problemas en las calderas. Ahora existe el otro que es el intercambio iónico, donde ya ocupamos una resina a base de sodio igual, sí, sodio, donde aquí tenemos, como vemos acá, el agua cruda. Al pasarlo por un intercambiador, ¿no? Por un ablandador, como por una resina a base de sodio, vamos a poder eliminar tanto el calcio como el magnesio. Esta es la primera parte. Este es un intercambio catiónico. Está a base de sodio, este regenerante, primeramente. Y como vemos, el silicio sigue todavía ahí. Y aquí tenemos los cationes más comunes en el agua y los aniones más comunes en el agua. Los cationes, para hacer un ablandamiento completo, se tienen que ablandar con una resina en base de hidrógeno, y para eliminar los aniones con una resina a base ion oxidrilo. Este simplemente es la primera parte, digamos, de intercambio iónico, que es la parte para eliminar los cationes, calcio y magnesio. Y como es en base de sodio, todavía nos queda el sodio, ¿no? Y aquí tenemos la otra parte, que va a ser igual, es una resina a base de cloruro, la cual nos va a eliminar, fíjense, aquí viene en dos partes. Siempre que hacemos lo pasamos por una resina catiónica, hay que hacer una resina aniónica. Hay que pasarlo por una resina para eliminar la parte aniónica, ¿no? Primero por sodio, y ambas se regeneran por cloruro de sodio. En mis prácticas, este ablandador tiene junto estas dos partes, y por esa razón tiene su tanque de almacenamiento de cloruro de sodio. Aquí tenemos la sal y aquí tenemos el tanque. Hay que ir vertiéndole sal cada rato, bueno, cada cierto tiempo, para que se mantenga bien el ablandador. Aquí vemos que esto es un tratamiento, un ablandamiento parcial, porque todavía tenemos el silicio, tenemos el sodio y tenemos el cloro. No nos queda eso, pero ya eliminamos muchos de los componentes del agua cruda. Ahora, si queremos hacer un ablandamiento completo, nosotros tenemos que ocupar una resina a base de hidrógeno, que en este caso es el sulfuro. No, es ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, sí, el sulfúrico. Y también el oxidrilo, ¿no? La parte catiónica, de sodio, y la parte aniónica. Entonces ya podemos ver, pasar por estas dos partes. Su regenerante obviamente es un ácido, en este caso es un anhídrido. No, ¿qué es eso? No me recuerdo ya, química mucho. Entonces ya tenemos, fíjense, agua y hidrógeno y OH, que esto ya es un agua tratada, que estas sí o sí, esta sí nos funcionaría para la parte de potencia, ¿no? Aquí está el ablandador, cómo funciona. Alimentación, aquí está lleno de resina y abajo tiene un filtro para que entre el agua. Viene el agua, aquí tiene un sistema de llaves, que son automáticas ya, con su tablero. Entra por el agua por la parte exterior, pasa por la resina haciendo el cambio iónico y es expulsada por la parte del medio y saliendo el agua ablandada. Cuando esta resina ya tiene su límite, obviamente ya la máquina se regula. A ver, yo que estoy manejando esta máquina, hay que regular. Bueno, la empresa ya tiene cada cuántos litros de agua se regenera, porque es automático. Al regenerarse, lo que hace es introducir el cloruro de sodio y
botar el agua por acá. Hay que hacer pasar el cloruro de sodio. ¿Para qué? Para eliminar, para volverlo a su estado original, la resina. Eso dura bueno, dependiendo de la marca, en mi caso dura 1 hora aproximadamente. Ahora, obviamente después del ablandador, obviamente se va a ir a un tanque de almacenamiento porque no siempre se ocupa todo el agua, no siempre el flujo que el requerimiento de agua es constante, pero no se ocupa a veces. Hay que tener agua siempre en un almacenamiento. Entonces, luego hay que pasarlo, antes de pasarlo a la caldera, hay que pasarlo por el desgasificador. Hay como una construcción, simplemente el desgasificador, como dice acá, hay que eliminar el oxígeno y el dióxido de carbono para prevenir la corrosión. Para este sistema es que introducimos el agua por la parte superior y va a pasar por esto es como ¿cómo es esto? Primero lo pulveriza, va cayendo y introducimos vapor de agua. Y que va a hacer por acá, vapor de agua, y va a salir los gases. O sea, va a agarrar al oxígeno y va también a agarrar al dióxido de carbono y lo va a eliminar por la parte superior. Y ya en la parte inferior ya va a caer el agua sin estos gases. Este es un sistema. Hay otro que hoy ya nosotros introducimos químicos que van a agarrar al oxígeno y se lo van a, bueno, van a evitar que el oxígeno entre a la caldera, al igual que el dióxido de carbono, ambos métodos químicos. El amarillo, faltan 10 minutos, ingeniero. ¿Cómo? ¿Qué es, ingeniero? No, te decía que podemos cortarlo aquí y salimos. Que ayudan tanto, este es para antioxidante y este es antiincrustante. Este nos ayuda a eliminar el oxígeno y el dióxido de carbono. Esta es la marca Wet Chemical. Sí, desincrustante. Bueno, sí, desincrustante y este es desoxidante. Bueno, es para que no haya oxidación. Esos dos químicos se ocupa, bueno, yo soy encargado de ocupar. Por lo general, hay un tanque de almacenamiento de agua condensada, ¿no? Que llega el retorno de las líneas de vapor, viene el retorno de líneas de agua caliente, y ahí tiene que introducirse porque entra directo a la caldera. Hasta ahí es suficiente para entrar a la caldera. Ahora, un plus, ya que sea que actualmente siendo ya para el consumo, es ocupar la ósmosis inversa. La ósmosis normal es cuando tenemos una membrana que separa dos líquidos, una que tiene agua sin sales y otra con agua concentrada. Al tener variación de presión, el flujo de agua hace que pase por la membrana a querer disolver esta parte que está concentrada. Este es la ósmosis normal. La ósmosis inversa es que nosotros aplicamos presión en la parte del agua concentrada con sales. ¿No? Esto se ocupa más cuando los que ocupan agua de mar, ¿no? Hacen una ósmosis inversa. Le agregamos presión a la parte concentrada con sales, obligando a que el agua pase por la membrana semipermeable y solo va a pasar el agua y no tanto las sales concentradas. Y aquí obviamente, viéndolo ya en la parte completa, aquí tendríamos que tener una válvula purgadora para que purgue esta parte que tiene que haber que introduzca más agua y por la parte inferior se purgue. Y aquí obviamente ya tenemos el agua. También para consumo humano, para eliminar la parte bacteriológica o, como hemos visto, un contaminante era en la parte orgánica, contaminantes orgánicos, son los filtros de carbón activado. Hay varias formas de conseguir el carbón. Esta que se hacen como ven, estamos hablando de Fahrenheit o grados centígrados, 600 y 900 grados. Son carbonizados.
Bien, se puede ocupar madera o el carbón mineral, que al hacer al calentarlo a esta temperatura va a generar unos poros, que es por ahí donde va a pasar el agua. Es un filtro normal que el agua entra por el exterior y y sale por el interior. Es un filtro normal. Y esto nos ayuda a eliminar o purificar los contaminantes orgánicos. Esto, cuando es en la industria alimenticia, como la que estoy haciendo mis prácticas, es necesario, sí o sí, que tenga esta parte porque el vapor se junta con el producto, ¿no? Es necesario, sí o sí, para eliminar las partes orgánicas. Ahora, para eliminar ya se está ocupando la luz ultravioleta, ¿no? Tenemos lámparas en interior y el agua pasa por el exterior y podemos eliminar los agentes patógenos ya. Eso ya es parte, ya son organismos, ¿no? Simplemente el agua pasa y la luz ultravioleta, saben que es fuerte, a los humanos nos hace daño, y obviamente que a los agentes patógenos igual. Y eso sería, ingeniero. ¿Alguna pregunta? ¿O los compañeros tengan alguna pregunta? Sí tengo, pero es de donde saqué, porque era como una clase de 1 hora y media, de ahí saqué la información para ¿Pero ¿y no tenés un compacto de eso, algo rápido? Tengo uno, más o menos, a ver si me deja buscarlo un rato. Como esto. Ya. Vamos a conocer hoy el tratamiento de aguas necesario para que estos objetivos se cumplan. Uno de los primeros tratamientos de agua utilizado es esto que vemos aquí, conocido como tinajero. En la parte superior, una piedra filtrante se llena de agua. Esa piedra tiene microporos por las cuales lentamente va pasando el agua y gotea en el recipiente inferior. Y este es el principio del filtrado. Vamos a conocer los procesos a nivel industrial utilizados actualmente. Primero, el filtrado. El filtrado consiste básicamente en pasar el agua por un recipiente que contiene arena en la parte superior y grava o piedra picada muy fina en la parte inferior. Con ello hay un cierto tiempo de residencia del agua en ese recipiente y van quedando atrapadas las partículas en suspensión que el agua tiene. Ya sea el filtro abierto como este que vemos aquí, o el filtro a presión como este otro, en el filtro a presión se reducen los tiempos, el agua pasa más rápido, pero en ambos casos hay un tiempo de retención del agua en el filtro. Y esto ocasiona el peligro de desarrollo de colonias de bacterias. Por eso, cuando sucede la presencia de bacterias sulfato reductoras o BSR, que producen fenómenos de corrosión en el sistema de tratamiento de agua, es aquí donde tenemos que buscar el posible desarrollo de estas bacterias. Vamos a el clarificado o la clarificación. Esto se usa típicamente cuando las fuentes del agua son ríos, que traen cierto nivel de turbidez. En consecuencia, pasar grandes volúmenes de agua al río por filtro puede ser un proceso muy lento. Vamos a conocer la metodología que se usa. El clarificador es un recipiente de gran tamaño. El agua entra al clarificador por la parte inferior y se distribuye desde el centro.
tiene unas paletas que van girando lentamente y que ayudan a distribuir en el agua turbia el floculante, una química que ayuda a precipitar los sedimentos. El más utilizado es sulfato de aluminio. Y vemos cómo los sedimentos salen, se retiran por la parte inferior, y en la parte superior, sobre todo en el canal de rebose, es donde se acumula el agua clarificada. Vamos a verlo un poquito en 3 dimensiones. Aquí tenemos el clarificador, vemos cómo penetra el agua por la parte inferior, sale del canal de rebose y ahí lo vemos, es un canal que está todo alrededor en la parte superior y es donde el agua se ve mucho más limpia. Vamos a campo, aquí tenemos un clarificador y estos clarificadores pueden ser de diferentes formatos. Hemos descrito uno muy tradicional, hay otros modelos. En este caso vemos que hay una pasarela en la parte superior. Esto es para poder accesar a mantenimiento, a inspección del motor que gira las paletas que se encuentra en la parte central. Puede ser simplemente que llega hasta el centro o puede atravesar totalmente el clarificador. El siguiente proceso que vamos a conocer se conoce como desgasificado o desaireado. Para quitar los gases que puede contener el agua, que hemos visto en un video anterior, que puede ser oxígeno, gas carbónico, hay algunos otros como dióxido de azufre, etcétera. El proceso es muy simple, esto es una torre de intercambio. En esta torre, por la parte superior, se va a insertar el agua. El agua va a ser rociada sobre el relleno interno, lo va a atravesar descargándose lentamente a través de ese relleno, para finalmente desalojar la torre, ya sin gases, por la parte inferior. ¿Y qué es lo que le quita los gases en este tipo de equipo? Se inserta por la parte inferior vapor de agua que va subiendo por el relleno y va a salir por la parte superior llevándose todos los gases que estaban retenidos en el agua. Aquí una recomendación para los inspectores. Cuando pasen por delante de una torre de desaireado o desgasificado, observen que la válvula de la parte superior por arriba esté saliendo una columna de vapor con gases. A veces se tapa la válvula, puede haber otro tipo de problemas. Si no sale vapor de agua, no está desgasificado, sueltas en el agua. Por consiguiente, no son retenidas ni en el filtrado ni en el clarificador. Para ello, uno de los tratamientos más utilizados son las resinas de intercambio, conocidas también como resinas de intercambio iónico. Vamos a conocer cómo funciona. Empecemos por la resina catiónica. El agua viene cargada con cationes, calcio, magnesio, hierro y hay muchos otros. Y la resina está cargada con hidrógeno. El agua que pasa por ese tanque con resina permite que se produzca un intercambio. La resina va a retener los cationes, calcio, magnesio, hierro, etcétera, y va a liberar en su lugar el catión hidrógeno, de modo que el agua sale solo con el catión hidrógeno. Estos son las resinas de intercambio catiónica. También existen las resinas aniónicas, como esta que vemos aquí. El agua trae cloruro, nitrato, sulfato, aniones. Muy bien, la resina en este caso tiene como anión el oxidrilo, OH negativo. En modo similar, el agua al pasar
intercambia esos aniones que traía por el OH y el agua sale solo con ese anión. Una precaución aquí: tanto la resina catiónica como la aniónica cambian el pH del agua. Por consiguiente, al salir del tratamiento con resinas de intercambio, se debe medir y controlar el pH del agua. Y aquí tenemos unas muestras de la resina. La amberlita es una de las resinas más utilizadas para estos tratamientos. Y vamos a campo. Aquí estábamos en la planta Sinovenza en Venezuela. En esta planta estábamos realizando algunos trabajos vinculados con corrosión y protección. Y aquí vemos la planta de tratamiento de aguas. Estos son las columnas de resinas de intercambio. Y aquí estamos señalando la ventanilla donde se puede ver el color típico marrón claro de la amberlita. Estos son los grandes recipientes donde se produce el intercambio iónico. Y vamos a completar un poco la información en este video hablando de ósmosis inversa. La ósmosis inversa es el tratamiento más utilizado, por ejemplo, en las islas del Caribe para disponer de agua para consumo humano. Vamos, un equipo con 2 recipientes y en el medio una membrana semipermeable de poros sumamente finos y delgados. El agua del lado izquierdo no tiene sales y el agua del lado derecho sí es agua de mar. Cuando se produce el acercamiento de estos dos líquidos, el agua tiene una presión determinada y el agua con sales tiene una presión diferente debido al alto contenido de sales. ¿Qué ocurre entonces? El agua va a atravesar por los finos poros de la membrana, tendiendo a diluir la concentración de sales para equilibrar las presiones. Por este fenómeno es que cuando nos sumergimos en agua de mar durante mucho tiempo, se nos arrugan los dedos. El agua del interior de nuestro cuerpo pasa a través de la piel, que es una membrana semipermeable, con la intención de diluir la concentración de sales en el exterior. Vamos a conocer ahora la ósmosis inversa. Aquí tenemos un recipiente similar, solo que ahora en el lado del agua marina, agua con sales, vamos a aplicar una presión física que obliga a pasar a través de los pequeños poros de la membrana semipermeable. Por supuesto, las sales no pueden pasar por allí. De este modo, lo que va ocurriendo es esto que vemos aquí paulatinamente. Va aumentando el nivel de agua del lado izquierdo y va disminuyendo del lado derecho. Del lado derecho se van a concentrar sales. Y vamos a campo. Este es parte del paseo marítimo de la isla de Bonaire, donde estábamos realizando algunos trabajos de corrosión y protección catódica. Y aquí hay una planta muy grande de la empresa internacional Cargill que justamente utiliza ósmosis inversa para quitar sal y obtener por otro lado agua de consumo humano. Aquí vemos las montañas de sal que se van acumulando y esto termina en nuestra mesa como sal marina, mucho más sana que la sal común porque contiene una enorme variedad de elementos químicos útiles para el organismo. Y vamos a completar nuestro tratamiento con un esquema de cómo se diseña un sistema de tratamiento de agua. El agua llega, el agua cruda que le llamamos así, a un tanque de almacenamiento.
Por supuesto, se hace un análisis químico muy completo previamente para determinar qué tipo de agua tenemos, qué tipo de agua se requiere y en base a eso, qué procedimientos de tratamiento deben implementarse. En este caso, primero colocamos unos filtros, quiere decir que el agua venía con cierto nivel de turbidez. Y hay aparatos para medir este parámetro de turbidez, precisamente llamados turbidímetros. Luego va a pasar a columnas de resinas de intercambio. Estamos reteniendo iones, probablemente tenía sales el agua. Finalmente falta, como equipo macro, una torre de desgasificado o desaireado a través de la cual va a pasar el agua en contracorriente con un vapor de agua que despoja de los gases a nuestro agua de caldera. Al terminar todo este tratamiento, antes de que el agua entre en la caldera, se le agregan las químicas de tratamiento que sean necesarias. Por ejemplo, un regulador de pH, un removedor de alguna cantidad de oxígeno pequeña que pueda haber quedado, un inhibidor de corrosión, etc. Y aquí el agua ya está lista para ir a las calderas. Sería al final del video, ingeniero. Ok, ¿dónde estabas haciendo práctica? En Delicia, Cotoca, ahorita. ¿Y qué es esa agua? ¿Hacen agua potable? ¿Qué más hacen? En botella, ¿no? Hacían en la empresa, pero justamente hice un mes antes de que entre, la habían mandado para La Paz. ¿Y qué hacen ahí ahora? Creo que están haciendo solamente leche, las saborizadas, creo que tienen jugo de naranja, helado a veces. ¿Y quiénes son los dueños? ¿Son nacionales o importados? Creo que es un paseño. Y, Ya, ok. Buena la exposición, Robles, está bien. ¿Algunas preguntas tenemos? Nadie pregunta nada. Todo el mundo está. ¿Entendieron muy bien o no entendieron nada? Ok. Si no hay preguntas, entonces lo dejamos ahí. El próximo martes seguimos. Gracias.